en toda la República Argentina. Estamos haciendo la segunda hora del capítulo 252 de Radio Encendida aquí en Vorterix Mar del Plata, un capítulo con mucha potencia. Tuvimos a Nicolás del Caño, recién candidato a diputado nacional. Estuvimos hablando, por supuesto, de política, de la elección, del gobierno, de esta deuda que está ahí dando vueltas. Ahora nos están pasando un poquito de información de esta reunión que tiene Javier Milei con Donald Trump. Vamos a estar charlando también de eso. Estuvimos hablando también de algo que empalma de alguna forma con la entrevista que teníamos pautada también para hoy, que tiene relación con las universidades nacionales, con la universidad pública, con la educación y también con el rol de la mujer en todos esos ámbitos. La semana pasada se realizaron las elecciones aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Había dos listas y un binomio femenino fue finalmente la fórmula que ganaron y que son la rectora y la vicerrectora, flamantes rectora y vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya está aquí, lo decíamos antes de la pausa, de la tanda, la rectora, la actual rectora, Mónica Biasone. Pero antes les quiero tirar algunos datitos y compartirlos con ustedes. ¿Cuántas facultades tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata? Arquitectura, urbanismo y diseño, ciencias económicas y sociales, ciencias exactas y naturales, ciencias agrarias, ciencias de la salud y trabajo social, derecho, humanidades, ingeniería, psicología y la actual facultad que fue la Escuela Superior de Medicina. Estamos hablando de 71 carreras de posgrado que hay, 71 carreras de grado. Hay, bueno, también está el Colegio Nacional Arturo Illia. La Universidad Nacional de Mar del Plata está entre las 2.000 instituciones de educación superior del mundo. Está 1.704 a nivel mundial. Está séptima a nivel país, que se analizó la cantidad de graduados, el empleo de los egresados. Bueno, tiene más de 30.000 estudiantes, está dentro de las 66 universidades de gestión estatal de la República Argentina. Bueno, muchísimos datos que queríamos compartir con ustedes, porque realmente estamos hablando de una comunidad educativa gigante con graduados, estudiantes, profesores, docentes, escuelas, facultades que componen una Universidad Nacional de Mar del Plata que tiene una nueva rectora y que esa rectora está aquí con nosotros compartiendo hoy Radio Encendida. Mónica Biasone, bienvenida a Radio Encendida, bienvenida a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? Muy linda la introducción. Yo estoy muy bien, la verdad. Se te ve muy bien, contenta. Muy contenta. Bueno, viste que a veces la vida te sorprende y a mí me sorprendió gratamente. En un lugar en el que nunca, cuando entré hace 45 años a la Universidad Nacional de Mar del Plata por primera vez, a esa facultad que nunca dejé, porque es mi segunda casa, nunca en el mejor de los sueños me hubiera imaginado que iba a ser candidata a rectora y bueno, ahora rectora electa. Hoy iba caminando por la calle, pensando, no sé, iba corriendo de un lugar a otro y me gritan, señora rectora, te juro que me quedé parada y digo, ay, me están hablando a mí, porque no creo que ya están. Claro, sí. Sí, era una colega de la Facultad de Derecho, digo, ay, no te vi, perdóname. Me dice, no, venías tan ensimismada, digo, venía pensando. Pero cuando me gritó así, viste, cuando como te quedas, te cayó que, también, ¿no? Yo creo que todavía no me cayó la ficha, claro. La verdad es esa. No, seguramente. Quiero ser sincera, el otro día me preguntaban, ¿en qué momento sentiste que podías ganar? Y el viernes estaba yendo a buscar a mi hija que vive en Buenos Aires, mis hijos viven en Buenos Aires, bueno, sí. me venía a acompañar y el primer escrutinio fue en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Balcarce, porque ellos cierran temprano las urnas, ¿viste? En Balcarce a las 4 de la tarde ya sabemos quién, claro. Y la primera urna que se abrió fue la de los graduados y ganamos. Entonces me llaman y yo venía en el auto, justo en un semáforo, escucho el mensaje y me dice, ganamos. Yo ahí como que me agarró, dije, uy, esto puede ser. Ahí fue el primer shock que tuve, es
esto puede ser, dije. Y bueno, de a poquito es como que me estoy metiendo en el personaje, por decirlo de alguna manera, porque todavía no asumimos. Claro, Así que falta todavía para eso, pero ya empezamos a pensar en el gabinete, en las cosas que tenemos que empezar a pensar. Qué adrenalina. Opa. Total, mucha. La campaña fue ardua, yo obviamente tengo otro trabajo, yo soy contadora pública, y bueno, y además del trabajo, hacer la campaña, una campaña que comenzó ya a principio de año sin saber quiénes iban a ser las o los candidatos, porque en realidad nuestro espacio, que es Transformación Universitaria, comenzó trabajando un programa para los próximos 4 años. Bien. Y ese espacio está conformado por docentes, por muchísimos estudiantes, por graduados, por trabajadores universitarios no docentes, y bueno, y después se definió quiénes iban a ser las personas que lo iban a llevar adelante, pero el trabajo empezó hace un tiempo. Estás hablando de un espacio donde, bueno, hoy está Alfredo Lazzaretti, que, bueno, por supuesto es como de alguna forma una especie de continuidad. Después nos vamos a meter bien con ese tema, pero con una visión a futuro que viene con un montón de cambios. Ahora en un ratito nos metemos con eso, porque me interesa preguntarte algunas cosas puntuales, pero te quiero preguntar ¿cómo viviste esa parte? Porque sé que es muy asamblearia esta construcción, pero en un momento hay que elegir, bueno, quiénes son los candidatos o las candidatas. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te cayó? Contanos eso. Bueno, a ver, ya hace tiempo que había algunos sectores que venían diciéndome: Mónica, tenés que ser vos por tu trayectoria, vos fuiste decana durante 8 años y medio, porque también algunos decanos tuvimos que asumir un periodo de transición donde se unificaron mandatos, bueno, hubo cambio de estatuto y demás, algo muy técnico. Para contarnos, pero está bien lo que estás contando, pero para contar a la gente que capaz que no sabe cómo es la organización de la universidad, y por eso contaba la cantidad de facultades que hay. El rector, en este caso la rectora, es la autoridad máxima de lo que sería la universidad en su totalidad. Después hay facultades por sectores. Entonces ahí están los decanos o decanas. O fuiste decana de Económicas. De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bien. Entonces, bueno, uno tiene un conocimiento de la universidad, somos los que se dice bichos universitarios. Sí. Y sí, porque nos conocemos mucho, conocemos el movimiento, el funcionamiento, hemos gestionado, entonces era un poco... Me venían diciendo, Mónica, tenés que ser vos, y yo no, ya estoy para jubilarme, no. Bueno, y en un momento hice clic y dije, bueno, sí. ¿Hubo algo que te detonó el clic? ¿Viste que siempre alguna frase de alguien, un familiar, una cosita? No lo voy a decir. ¿No lo vas a decir? Bueno, hubo algo. Sí, alguien me dijo: vas a desperdiciar ser la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y sabían que con esa frase me tocaban el alma. Y me fui a casa, y mi marido, que es muy respetuoso, o sea, yo estoy casada me casé en el 88, hace un montón de años, más 2. En el 86 nos pusimos de novio, nos conocimos en la universidad. Él es abogado, estudiaba en abogacía, en la Facultad de Derecho, y yo en la Facultad de Económicas. Y bueno, después te cuento, en la época de creación de centros de estudiantes, qué sé yo, él estaba en el Centro de Estudiantes de Derecho y yo en Económicas. Qué linda época, o sea, ¿no? Hermosa. Así que bueno, ahí nos pusimos de novios, después nos casamos, tenemos 2 hijos, nada. Y él me dijo: mira, yo en esta oportunidad no te puedo ayudar, porque es muy personal la decisión. Porque si te va bien, si te va mal, me vas a decir: vos me dijiste que agarrara. Claro, sí. Y si agarrás y te va mal. Y si decís que no, dentro de un año yo te conozco y me vas a decir: no fui rectora porque vos me dijiste que no lo sea. Entonces, decidilo vos. La verdad que él estaba mucho más nervioso que yo, mucho más ansioso que yo. Me miraba y me decía: ¿cómo estás tan tranquila? Pues yo estaba muy tranquila de lo que estábamos haciendo. Claro. Y estaba tan metida en hablar con la gente, en ir, en consultar, en llevar un programa, en explicarlo, en pensar, qué sé yo. Y él, pobre, estaba como más al margen. Alberto hoy es el secretario de Relaciones Institucionales, institucionales de la universidad. Tiene su cargo el canal, los medios, o sea, está muy metido en la universidad. Y nosotros en realidad, como grupo político, venimos gestionando la universidad hace más de 20 años. Claro. Comenzamos con Daniel Medina, después Pancho Morea, que estuvo 2 periodos, después Alfredo, que estuvo 2 periodos, y ahora yo. Entonces,
la universidad es parte de mi vida. O sea, mis hijos nacieron y ya sabían que iban a ir a la universidad porque Sí. y Juani fue al colegio Ilia por elección y porque se vivía la universidad desde chicos. Así que bueno, eso, cómo lo viví muy tranquila, y ahora es como que estoy cayendo de lo que nos va a pasar a partir del 1 de diciembre. Dijiste algo que está buenísimo, que te detonó de alguna forma positivamente, te hizo el clic. ¿Y qué sentís ser la primera rectora de la historia de la universidad? Y la verdad que es una emoción enorme y una responsabilidad enorme, porque también sé que en realidad no es una cuestión, o sea, no lo tomo como algo personal, que soy yo porque soy yo. Es un grupo de gente donde hay muchos hombres y muchas mujeres que trabajamos en pos de la universidad. Y esto me parece que es un reconocimiento no a Mónica Biasone o a Marina Sánchez Herrero, es un reconocimiento a las mujeres que todo el tiempo le están poniendo el hombro a la universidad, desde las trabajadoras universitarias, que representan el 58% de los trabajadores no docentes. Mira, ese dato no lo tenía. Las docentes, dentro del padrón docentes representamos el 62%, Ajá. son mujeres, y las egresadas llegan a veces al 66%, pero esto es, el 66% son mujeres. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, estuve en Unidad Central, fui a hablar con Alfredo, que yo, y bajé Sí. y fui a saludar. Sí. Y entro a 2 oficinas y de pronto me doy cuenta que eran todas mujeres. En una había como 8 y en otra había 5. Digo, escúchame, esto es un reconocimiento Sí. a lo que pasa. A lo que pasa Ahora, realmente. Escúchame, de 62 organizaciones, universidades nacionales, solo 13 tienen rectoras mujeres. Sí, muy poco. Y Estaba viendo solo eso. 4 de ellas tienen binomio femenino. Sí. Vos decime, en 50 años de vida de la universidad, ¿nunca hubo una mujer para Claro. poder postularse para ese puesto? Evidentemente, cuando uno dice que todavía hay que seguir peleando, que todavía estamos relegadas, este es un dato. Así que sumamente orgullosa de haber roto ese techo de El techo de cristal, cristal. y con una responsabilidad enorme. Enorme, total. Y vuelvo, la elección. En un momento dijeron, por supuesto, tenés una trayectoria enorme. Venía hablando con, muchos colegas, gente que te conoce. Vos tenés una trayectoria realmente enorme en la facultad, en económicas, en todo lo que tiene que ver con esta carrera universitaria, sí, de estar en distintos puestos, de militar políticamente y demás. Pero hubo, evidentemente, una decisión de decir, bueno, nos jugamos porque también en un mundo medio masculino, jugarse la elección, por decirlo de alguna forma, decir, bueno, che, ponemos 2 mujeres. ¿Cómo fue esa parte? No sé, no sabes. No sé cómo se les ocurrió. No sabes. Bien, fue muy bien. Yo creo que tanto Marina como yo tenemos una trayectoria académica, pero también una trayectoria en la comunidad. Claro. Eso no es menor, porque No, la por universidad supuesto, es de la comunidad. Y la Universidad Nacional de Mar del Plata es una universidad que nació por voluntad de la comunidad. Entonces nosotras, en realidad, Marina por su trayectoria política, yo también por haber estado como decana de la facultad, tenemos mucho arraigo, muchas raíces en la comunidad, en las organizaciones de la comunidad. Claro. Entonces, bueno, eso también, yo he recibido muchísimos mensajes, sí, de gente de la universidad, pero un montón de mensajes de gente de la ciudad de Mar del Plata, que te conocen, que me conocen, claro, que trabajaron conmigo. No sé, yo formo parte, por ejemplo, de la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias. Voy en representación de la universidad, sí, pero es un espacio donde está el obispo, donde hay gente de las organizaciones sociales. Tengo mucha relación con la gente. Una de las personas que me llamó enseguida fue Paco, del movimiento del MTE, por ejemplo. Mirá, con el que tengo mucha relación. Agustín Salvia, sí, con el que también tengo mucha relación. Bueno, gente que vos decís, sí, que se enteraron y enseguida, pero o sea, los mensajes eran sinceros, eran con cariño, vos te das cuenta. Así que yo creo que es eso, nuestra universidad es de la comunidad. Mucho territorio. Sí. Mucho. Sí. La universidad en sí hoy tenemos 13 centros de extensión universitaria en los barrios más periféricos de la ciudad. Por ahí, que es el más céntrico, que es uno de los primeros, es el que está instalado en Casa de Italia. Pero después tenemos, y ahí se lleva la universidad. Pero no es que venimos y decimos, mirá, somos los universitarios, qué piolas que somos. No. Tenemos una inserción barrial que es re linda,
que trabajamos con ellos, que les preguntamos, que aprendemos mucho. Porque mira, en la universidad se enseña, pero la universidad aprende mucho. Yo, estando con los jóvenes, estando con las organizaciones, uno aprende un montón de cosas, que son vivencias que no te las olvidas más. No, pero por supuesto. Así que yo creo que todo eso también hacia la formación de nuestro espacio político y hacia la formación nuestra como futuras gestoras de la universidad. Y también seguir confiando, de alguna forma, porque confían en ustedes, por supuesto, pero también confían en el espacio, porque, digamos, de alguna forma no hay como una alternancia, sino una evolución del propio espacio en el manejo de toda la universidad. Así es. Y eso también debe ser un motivo de orgullo y de mucha responsabilidad. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad porque los últimos 8 años que gestionó Alfredo, primero con Daniel Antenucci y después con Titi Berardo, sí, la verdad que fueron unos años de crecimiento de la universidad, de instalar la universidad en el país, de que la voz de la Universidad Nacional de Mar del Plata sea una voz que se escucha y es una referente en el CIM. Pero eso tiene que ver con la impronta de Alfredo. Por supuesto. La verdad que es esa. Y vamos a seguir haciéndolo porque venimos de recorridos políticos iguales. Alfredo y yo arrancamos en ese primer centro de estudiantes que te conté en el año 83. Y qué divertido. La próxima que vengas te alguna foto de esa época. Es que no tengo mi hermana me decía, no puedo creer que no tengas fotos. Digo, no sé, no tengo. No tengo fotos que me sacaron hace 3 días. Yo soy muy desordenada en eso. Pero le voy a preguntar a Alfredo si seguro. Alfredo tiene que tener. Y allí nos conocimos y empezamos a armar, me acuerdo en la Facultad de Económicas abajo que había un sótano que ahora se usaba como archivo. Bueno, el decano nos dejó sacar todos los archiveros y ahí armamos el centro de estudiantes por primera vez. Y éramos, qué sé yo, 20, 30, no sé, que empezamos a trabajar, a pensar en el centro y le ganamos la primera elección a la Franja Morada por 11 votos. Nada menos. Por 11 votos. Así que eso fue, y bueno, después conservamos el centro un montón de años. Qué bueno. Y bueno, y después nada, yo ahí conocí, como te decía, se creó la Federación Universitaria Marplatense. En esa época existía el CRU, que era el Centro de Residentes Universitarios. Yo iba ahí. Yo también. Espectacular. Los chicos del interior, que tenían su sede ahí en la calle Independencia. Sí. Lo que después fue era antes un cine, después era un lugar bailable, después se vendió, creo, no sé qué hay ahora. Bueno, no sé si hay una iglesia. Una iglesia, creo, ¿no? Sí, bueno. Hermoso, claro, centro de residentes universitarios. Claro, y que era, y donde está hoy el comedor, también había había algo ahí que íbamos a bailar. Yo ya tengo, ahora se me mezclan los recuerdos, pero digo, era una época de las peñas, de qué sé yo, del boliche de Chapa, ¿viste? De lugares que nos encontrábamos como decir, era como el despertar a la democracia, que uno venía tan encerrado, tan deprimido, tan... Bueno, nada, fue una época muy linda. Y ahí arrancamos. Y por eso digo que uno tiene toda esa vivencia de militancia universitaria. Después, yo me afilié al Partido Socialista, como Alfredo. Claro. Bueno, nada, y uno sigue su vida. Y ahí cuando armamos te decía, la Federación Universitaria, te imaginás que todos quienes son hoy concejales, políticos, que fueron intendentes, todos nos conocemos de esa época. Ahí, claro. Exacto, toda una generación. Me gusta, porque es la primera vez que nos vemos así personalmente, creo que nos cruzamos alguna vez, pero no nos habíamos visto, y te brillan los ojos, y eso está buenísimo, porque lo contás con tanta pasión y estás acordando de cosas tan lindas, y esa energía y esa pasión es la que te va a llevar a la obra para poder, pero por supuesto, ¿no? Porque aparte estás muy bien acompañada y tienes toda la energía para poder hacer una gestión que realmente dé un salto nuevo. Hablamos mucho de lo que fue el pasado y demás. Y te quiero hacer una preguntita más antes de ir al primer corte acá de la primera media hora. Ya estamos en el primer corte. Ya estamos en el primer corte, que en realidad la idea era estar hasta acá, pero hablamos un cachito, capaz que me quede un cachito más, vamos a ver cómo va dando, y está buenísimo que te puedas quedar, pero te quiero preguntar algo más. Mónica Niña, ¿se imaginaba esto? ¿Quería ser contadora? ¿Se imaginaba estar estudiando? ¿Qué se imaginaba la Mónica Niña cuando una pequeña? Yo te digo, mis hermanas y yo soy la menor de 3 hermanas. Ajá. Vine como de casualidad, porque ellas me llevan 10 años. No, esto es una cuestión femenina ahí dando vuelta. Sí.
Y me llevan 10 y 9. 10 una, 9 la otra. Ellas nacieron muy juntitas y yo vine como de casualidad después de todo ese tiempo. Te tendrían ahí para todos lados. Yo era la nena. De hecho, el otro día, una de mis hermanas vivía acá y la otra vive en Buenos Aires. Vino con su hija, vinieron mis hijos de Buenos Aires. Y ayer me decía Vaino, ¿viste? Dani, el pintor que es docente nuestro. El artista plástico, el pintor. Artista plástico, mi pintor. El artista plástico. Sí. Me decía, creo que tus hermanas estaban más contentas que vos. Digo, sí, porque sigo siendo la más chica. Y era el juguete para ellas. Entonces, bueno, una familia de gente trabajadora. Yo nací en Cava, nacimos en Buenos Aires, mi papá tenía puesto en el mercado de Abasto. Mira. Y bueno, y en esa época toda la familia tenía hoteles, toda la familia, no, mis tíos tenían un hotel en Mar del Plata y los convencieron para que vendiera allá, se viniera acá. Bueno, después compramos un hotel acá en Catamarca y San Martín, teníamos el Hotel Devoto, se llamaba. Bueno, ya hace mucho que no está, después se vendió, viste, te agarra el cordobazo, el rodrigazo, el rodriguecito, todas esas cosas que pasan en este país. Papá se quedó sin empleo, mamá salió a buscar empleo. Bueno, mamá trabajó muchos años como mucama del Hotel República. Mirá. Papá manejaba un taxi, después tuvieron una fábrica de pasta. Bueno, gente de mucho trabajo. Laburo. Pero ellos dos tenían el colegio primario, nada más. Papá es italiano. O sea, yo soy hija primera generación de un inmigrante y mamá es argentina. Y bueno, nada, las tres pudimos ir a la universidad. Con muchísimo esfuerzo. Me imagino. Personal, muchísimo. Pero si no hubiera sido una universidad pública, no hubiéramos podido. No hubiera podido. Mi hermana Ana es licenciada en turismo, Beatriz es licenciada en economía y yo soy contadora. Mirá. Las tres fuimos económicas. Éramos poco originales. Y mi hijo es licenciado en economía y Agustina es abogada, como su papá. Mirá. También poco originales. Pero digo, venimos de una familia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha privación cuando era chica. Claro, ¿Te imaginas que a los 18 años yo ingreso a una universidad, a la Facultad de Económicas, donde ingresábamos 200 personas? Y tenías que prepararte y mucho. Muchísimo. Y bueno, yo trabajaba en verano, así que hacía la noche el curso de ingreso ahí en el, ¿cómo se llama? En el colegio Mariano Moreno, que está ahí en Mitre. Acá en Mitre. Y claro, casi todos los que venían de colegios privados, que podían pagarse profesor, porque era así, era así. Me acuerdo. Yo me acuerdo que era muy difícil entrar. Me pagaron en ese momento un profesor de matemática durante un mes, que era lo que pudimos hacer. Lo que podían. Y bueno, nada, yo igual iba ahí, estudiaba y entré muy bien rankeada dentro de los 200. Mirá. Pero eran 200. Claro, y nada más. Y bueno, mayoritariamente era gente que se había ido a preparar, que venía de colegios privados de la ciudad, que tenían otra formación. Yo iba acá que era buen colegio, la verdad, de enseñanza media 2. Sí. Bueno, ahí hice la primaria en el número 1, porque nos vinimos a Mar del Plata cuando yo tenía 5 años. O sea que yo hice todo, salita de 5, primaria en la Pascuala Mugaburu y después en la enseñanza media 2. Y después ingresé a la universidad, o sea, toda mi formación fue en la educación pública. Mis hermanas también, no yo solamente. Así que bueno, cuando ingresé a la facultad, el miedo, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo, el temor que tenía a los 18 años, porque digo, ¿y si esto? ¿Y si no es? ¿Y todo este esfuerzo? ¿Y si no entro? Era una angustia, porque te quedabas afuera, el 201 quedaba afuera, ¿viste? Así que bueno, por suerte entré, hice la carrera sin mayores inconvenientes y bueno, nada, y cuando estaba ya en 5º año empecé a dar clase en la materia de la que hoy soy titular. Ajá, ¿cuál materia? Contabilidad de primer año, contabilidad 1, en la facultad. Bueno, y después de ahí empecé con la política universitaria y ya después tuve cargos de representación docente en el Consejo Académico, Consejo Superior, asambleísta, y hasta que un día, bueno, me propusieron y fui decana. Me acuerdo que Pancho Morea me llama y dice, Francisco Morea, vos tenés que ser decana. Digo, no me jodas, Pancho, yo no, para eso. Y él la tenía clarísima, dice, él siempre creyó en mí más que yo misma. Y fue el que me dio el puntapié inicial. En ese momento era rector y dice, Mónica, armemos algo en económicas, tenés que ser, bueno, yo venía militando con él, las agrupaciones docentes con él y demás, y bueno, nada, y ahí arrancamos. Qué bueno, linda historia porque de alguna forma refleja la historia de muchas familias argentinas. Olvidate. Y cómo lo relatás y
y las sensaciones y esto de decir, bueno, no fuimos originales, pero sí hay una tradición del laburante que básicamente quería que... el doctor. Y sí, que sus hijos fueran a la universidad. Fueran a la universidad porque era la forma de ascenso social. Exacto. Y hoy lo sigue siendo. Y hoy lo sigue siendo. Para muchas familias. Lo que pasa es que, a pesar de todo, hoy los chicos, hay muchos chicos que no tienen ni siquiera en su imaginario ir a la universidad. Bueno, hay que volver a eso. Y te digo que las muestras educativas, no sabes la cantidad. Sí. Ustedes tenían que hacer el corte. No, íbamos con el corte. En las muestras educativas, no sabes lo que fue la última, con este streaming del CONICET, sí, que son investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sí. Es un equipo de gente maravillosa. Yo incluso a la más jovencita fue compañera de mi hijo en el Colegio Ilia. Mirá. O sea que la conozco mucho, a Flor Matusevich. Entonces la cantidad de chicos que iban al stand de esa facultad que tiene pocos, o sea, no tiene tantos ingresantes, claro. Estaban agolpados. ¿Cómo hay que hacer para poder estudiar esto? O sea, hay un entusiasmo cuando vos mostrás lo que se hace en la universidad. Absolutamente. Porque los investigadores son de la universidad. Exacto. Después a lo mejor pertenecen a institutos de doble dependencia como CONICET o INTA, pero se forman en nuestra universidad. Exacto. Es maravilloso. Y al mostrarlo genera eso, esas ganas, che, esto, y capaz que lo puedo hacer, che, es público. Es público, mira. Bueno, mira qué bueno. Y la Facultad de Medicina, y te digo, la Escuela Superior de Medicina, es una maravilla. Facultad. Espectacular. Gente también agolpada en ese stand. Vamos, es lo que vimos. Y sí, también hay interés en el resto de las facultades, pero esas dos son como que este año fueron la niña bonita. Lindo, me encanta. Ahora vas a contar todo lo que viene. Escuchamos un poquito de música, vamos a la tanda y volvemos. Flamante rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, continúa con nosotros aquí, capítulo 252 de Radio Encendida en Vorterix Mar del Plata. Nuevamente Radio Encendida, Vorterix Mar del Plata. Los cortes siempre son lo mejor porque charlas de todo, obviamente el aire, charlamos más cosas todavía, pero bueno, queremos integrar a un nuevo integrante, valga la redundancia, del equipo, que se llama Benjamín de la Croix. Benjamín, el ruso que nos hace producción, hace un poquito de aire. ¿Qué hace él? Estudia periodismo digital. ¿Dónde está esa carrera? En Ciencias Económicas. En su momento cuando salió, yo, ¿por qué en Ciencias Económicas? Y acá estamos viendo que hubo alguien que tuvo esa idea. Contanos vos, Mónica. Y lo sumo a Benja porque quiero que un estudiante te pregunte a alguien que quiera preguntarte también. Pero contanos vos cómo arrancó periodismo digital. ¿Cómo arrancaron las tecnicaturas? Nosotros, cuando asumí como decana, nuestra facultad era una facultad que todo el mundo decía qué buena, qué impronta tiene económicas, las carreras que tiene. Digo, bueno, pero quiero saber qué piensa la comunidad de económicas. Entonces empezamos a hacer lo que denominamos desayunos de trabajo. Y le preguntábamos, primero a los docentes, ¿cómo ven la facultad? ¿Cómo la ven dentro de 10 años? ¿Y cómo te parece que nos ven? Esas 3 preguntas las replicamos a los estudiantes, a los graduados y a la comunidad en general, y a los trabajadores no docentes. ¿Qué salía? Sí, es una facultad bárbara, bla, pero necesitamos carreras cortas. Y ahí hicimos 5 tecnicaturas. Una de ellas fue periodismo digital. Cuando yo empecé con este tema, obviamente influida por mi marido, que es el que tiene los medios de la universidad a su cargo, tengo una influencia. Y entonces sí, Alberto Rodríguez, ¿en qué año estás? Alberto, profesor de Derecho. Claro. Sí, mira, ayer estuve hablando con él. Mira, claro, porque ayer vino este señor de Infobae. Fernando, claro. Sí. Bueno. Es más, mañana lo voy a ver quizás. Bueno, entonces empecé, digo, armemos periodismo. No puede ser que la pública no tenga periodismo. Y así salió periodismo digital. Así que mirá dónde nos venimos a encontrar. Qué grande, ¿no? Me encantan estas cosas. Uno que estudia, ¿viste? No sabe cómo surgió todo. Es una locura. ¿Y en qué año estás? Yo estoy en terminando el segundo año. Buenísimo. Lo tuve Alberto el año pasado. Claro. Que por lo que estuvimos hablando, está muy metido en el tema de la comunicación. Está muy metido. Sí. Es un genio. Sí. Hincha del pincha. Ay, sí. También, por supuesto. Mis hijos son fanáticos, sí, son barra brava, claro. Y ahora que están, los dos viven en Buenos Aires, mis hijos se encuentran en La Plata. Él va de acá y ellos van de allá y es la excusa para verlo. ¿Vos agarraste un poco de ese fanatismo por estudiante? No, me llevan a la cancha. Yo soy quilmeña, eso sí, acá en Mar del Plata. ¿Mirá? Sí, pero me llevan a la cancha. Yo no soy de ningún equipo, entonces ahora
rezo que gane estudiantes, porque si no es un bajón en casa, pero nada más que por eso. No, lo llamaba Benja porque quiero que en nombre de los estudiantes y demás haga alguna pregunta, lo que quiera preguntarte. Flamante decana, la tenemos a Mónica, rectora, aquí en Vorterix. No sé, te Flamante rectora, más que nada ahora como está el tema de la actualidad sobre la inteligencia artificial. ¿Vas a hacer uso de esa herramienta? ¿Cómo pensás implementarla o no implementarla o sacarla de hecho? Mira, en la universidad hay un comité de inteligencia artificial. La verdad es esa, que está trabajando estos temas. Por supuesto que estamos pensando en carreras nuevas. O sea, nosotros creo que el eje fundamental que vamos a empezar a trabajar es la cuestión académica, por varios motivos. Primero, porque se viene un cambio curricular que tiene que ver con los créditos académicos. Todas las carreras de las universidades, públicas y privadas, tienen que modificarse y adaptarse a lo que se denominan créditos académicos. Todos los planes de estudio. Y eso es la excusa incluso para empezar a incorporar algunas herramientas como esta que estás mencionando vos a los futuros planes de estudio. Pero además son varias cosas. Hay algunas carreras que tienen una duración excesiva. Tenemos que poder reconocer saberes que los estudiantes tienen en un momento determinado de su carrera. Por ejemplo, un estudiante de económicas que hizo 3 años de la carrera y se fue demorando o dejó. Tenemos que poder reconocerle, la universidad tiene que poder reconocerle esos conocimientos que tienen, porque no es lo mismo el que hizo 3 años de económica, de derecho, de ciencias de la salud, de lo que fuere, o 2 más algún curso, que otro que no, y así poder mejorar su empleabilidad temprana. Bien. Pero estamos pensando nosotros, con esto que decís vos, hemos empezado a trabajar con algunos docentes que son de la UBA y de la Universidad de Córdoba, y que también dan en algunas universidades privadas. Empezamos a trabajar lo que se denomina escenarios futuros. Imaginarnos escenarios futuros, donde estas tecnologías obviamente que están incorporadas, pero no es solo la inteligencia artificial, es mucho más que eso. ¿Cómo van a ser las carreras del futuro? Yo siempre digo que somos docentes del siglo pasado, con estructuras de hace 3 siglos, formando a jóvenes que se van a desarrollar dentro de 10, 20, 15 o 40 años. Yo sé 40, que me recibí y sigo trabajando. O sea, más de 40. No, que me recibí hace 40. Lo que quiero decir es que tenemos que pensar en escenarios futuros, en problemas que hoy no existen, pero que se nos vienen, soñar esos escenarios y gestionar carreras para poder dar respuesta a preguntas que todavía no tenemos. Y eso es lo más difícil. Qué difícil, qué responsabilidad. Claro, pero vos... pero es uno de tus desafíos claro, para tu gestión. Sí, estuve leyendo ahí una nota que hiciste, que quería flexibilizar las carreras por el tema de las demandas laborales y sociales. ¿A qué te referís con estas demandas sociales, sobre todo? Lo que te pide la comunidad, lo que te decía recién, lo que hicimos en Económicas. Perdón, me estoy yendo del micrófono. Ahí está perfecto. La gente te decía, sí, la carrera de contador, licenciado en economía, son buenísimas, pero duran 6 años. Duran mucho. 7 para algunos estudiantes. Entonces, los estudiantes hoy, los jóvenes hoy, pensar en un futuro, en un horizonte de 7 años y Económicas la puede hacer en 5 o 6. Hay otras carreras que no. Pero tiene que estar 100% abocado a la carrera. Para recién después salir al mercado laboral, a veces es mucho. Sí, entonces verdad. Tenemos que pensar en trayectos formativos específicos, como las tecnicaturas, diferenciados, pero también en los micro reconocimientos. Es lo que te decía recién. Un estudiante de ciencias de la salud, por ejemplo, que estudia enfermería, a los 2 años está cuidando adultos mayores. Claro. Entonces la universidad tiene que poder decirle a ese estudiante, cuando va a buscar empleo, mira, tiene dada estas materias, estas troncales, más una capacitación está en condiciones de cuidar a adultos mayores. Ese reconocimiento se lo tenemos que dar al que estudia datos, ¿entendés? Sí. A eso nos referíamos. Pero además, empezar a flexibilizar las carreras para que dialoguen entre sí. Por ejemplo, un estudiante de Económicas que tiene historia, que si tiene ganas puede cursar historia en humanidades. Claro. Y te digo ese ejemplo que es el primero que se me viene a la cabeza. Bueno. O sea, que dejemos de ser, porque a veces yo nos veo como una federación de facultades y no como una universidad. Tenemos que ser más universidad. Sí, eso es verdad lo que dice, porque quizás las facultades están juntas, si bien en un mismo lugar, pero separadas.
Y no todas, porque vos fíjate que la Escuela Superior de Medicina no funciona en el complejo, no, la de Derecho tampoco. Tampoco, Ingeniería tampoco. Entonces tenemos que, Agrarias está en Balcarce, Sí. tenemos que volver a dialogar entre las carreras, porque el mundo que se viene no es un mundo con un conocimiento individualista, es un mundo que fluye, ¿sí? Que vos tenés que saber un poquito, vos para ser periodista vas a tener que saber un poquito de economía, un poquito de política, un poquito de historia, un poquito de, no sé, de algo de ciencias sociales, un poquito de... Entonces, el profesional que se viene es un polímata, Claro, que sepa un poquito de todo, para poder desempeñarse en equipo. Qué bueno. ¿Y cuál es la universidad que se viene? Y es lo que tenemos que es lo que empezamos a estudiar. Es una universidad que forme profesionales que se puedan desempeñar en diferentes ámbitos y que lo puedan hacer. ¿Qué sueños tenés para estos 4 años? ¿Sueños, proyectos, objetivos, alguno que quieras decir? Y que la universidad siga creciendo como hasta ahora, que siga teniendo la impronta que tiene hasta ahora. Tenemos una universidad que es líder en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una universidad que que es la segunda en el ranking de transparencia a nivel nacional y dentro de las universidades nacionales, y que es la octava en el ranking de transparencia de los organismos públicos. Incluso está por encima de quienes venían a auditarla, de los cuerpos de auditores que venían a auditarnos. Uh-huh. En transparencia, tenemos un portal de transparencia que es ejemplo, tenemos premios internacionales, como cosas que se me ocurren. Eso hay que sostenerlo y hay que mejorarlo. Qué bueno. Una universidad que sea de excelencia académica. Para mí la excelencia académica es un gran valor, Uh-huh. pero que también pueda incluir a la mayor cantidad de gente. Yo creo que hoy hay muchos jóvenes que no sueñan con venir a la universidad porque piensan que no van a... Y en la cuestión económica es una limitante. ¿Cómo ves el tema del financiamiento universitario? Y está muy complicado. Mira, ustedes saben que por fin la semana pasada se envía un presupuesto al Congreso de la Nación. En ese presupuesto se asignan a las universidades 4.8 billones. El CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que está formado por los rectores de las 62 y rectoras de las 62 universidades nacionales, había estimado para poder funcionar 7.3. Imagínate lo lejos que está. Muy lejos. Pero más allá del tema presupuestario, que es angustiante, que nos agobia, que nos preocupa, por el que vamos a seguir peleando y vamos a ir a discutir al Congreso la cantidad de veces que sea necesario, a mí lo que me preocupa tanto como eso es el discurso que se quiere instalar sobre la universidad pública. Yo creo que el gobierno nacional, nuestras autoridades, no valoran el rol social de la universidad. Y eso creo que es tanto más peligroso que la cuestión presupuestaria, porque quieren instalar que la universidad no sirve que no tiene sentido. La universidad, entre otras instituciones, iguala saberes, iguala oportunidades. Si no podemos igualar oportunidades, ¿de qué libertad me hablan? Porque yo puedo ser libre y elegir libremente si puedo hacerlo, si tengo igualdad de oportunidades. Si no soy libre de elegir. Entonces, cuando hablamos de la libertad en abstracto, me parece que no estamos hablando de nada. Por eso digo, la universidad iguala, y yo quiero una universidad que siga igualando. Qué bueno. Qué bueno escucharte. Lindas palabras. Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos finalizando en realidad el programa, nos quedaríamos 20 horas más. Podemos hacer una maratón, un día, al menos una maratón. No, venís otro día, pero por supuesto. Pero bueno, acá muchos saludos, te mandan saludos, éxitos en la gestión. Bueno, gracias por las palabras, por el trabajo que vienen haciendo. Un saludo también a Alfredo, al rector saliente. Bueno, mucha gente que definitivamente te quieren y te valoran. Tenés una gran responsabilidad, decíamos, tenés un gran caudal político, un gran caudal que tiene que ver con la experiencia en la facultad también. Obviamente nos gustaría que vengas en algún otro momento para poder seguir charlando. Hay un montón de temas para charlar, pero un poco para finalizar, me gustaría que compartas con vos el mensaje que quieras, a quien quieras en general, en particular, algún agradecimiento, algo que quieras contarle a la comunidad, porque me parece que en esta visión que hoy compartiste con nosotros y que también tiene una mirada femenina que entiendo que se va a notar mucho en esta nueva gestión
de la universidad, va a haber un cambio positivo y en esto de poder de alguna forma como apapachar a todas las facultades y a todos los que son parte, bueno, yo me incluyo también como parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de esa comunidad. Lo que quieras, este ratito final es tuyo. El primer agradecimiento, se me ocurre, es a toda la gente que trabajó en la campaña, que lo hizo de manera limpia, transversal, yendo a todos los lugares. Tenemos un equipo de gente joven y no tan joven que es maravillosa, que me llamaban 11 de la noche, Mónica, mañana acordate tal cosa, mira lo que... Y que lo hicimos sin ofender a nadie, sin jugar sucio. La verdad que eso es lo que más valoro de la campaña que hicimos. Porque está bien, Marina y yo somos la cabeza de transformación universitaria en este caso, pero atrás hay un montón de gente súper valiosa. A ellos, no sé si les agradecí todavía todo lo que hicieron. Y después un mensaje a los más jóvenes. En la universidad se hace investigación, se hace extensión, se gestiona, pero sin los jóvenes no hay universidad. Yo siempre lo digo, para mí son mi primer preocupación siempre, por eso lo que estoy comentando de cuestiones que faciliten el acceso, que faciliten el egreso, el trayecto, que faciliten trayectos laborales. Nuestra principal preocupación siempre son los jóvenes, que se acercan a la universidad, pues no hay otro lugar como la universidad para recibirlos. Así que yo estoy feliz cada vez que me encuentro con alguien como Sebastián, ¿no? Benjamín, no sé, hoy le estoy cambiando el nombre a todo el mundo. Como Benjamín, que me dice, yo estudio, y a mí se me llena el corazón de alegría. Así que espero que haya muchos Benjamines acompañándonos de acá a los 4 años al menos que yo voy a ser rectora. Espectacular. Mónica Biasoni, flamante rectora, primera mujer de la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata en tener este puesto tan importante, tan, bueno, tan... no sé, se me surgen en realidad un montón de palabras para poder describir la responsabilidad que tiene y la cantidad de tiempo que te va a llevar poder abarcar todo lo que está en esa cabecita y en esas ganas de querer, básicamente que la universidad siga y siga creciendo. Benja, un placer. Nico, por supuesto, también un placer. A todo el equipo de Radio Encendida, a la gente de la radio y a vos, Mónica, por compartir este tiempo. Estás invitada, por supuesto, cuando quieras, a compartir más tiempo aquí en Vortex y aquí en Radio Encendida. Un placer realmente. Un placer, el placer es mío. Gracias. Y exitazos, chicos, por tu éxito. Gracias. Va a ser el éxito también de la educación pública. Por supuesto. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves aquí en Vortex Mar del Plata.